Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Básicamente la idea es hoy trabajar sobre enunciación, sobre transtextualidad y sobre polifonía. Vamos a continuar trabajando sobre la unidad 2 o capítulo 2, digamos, que se llama del código a los enunciados. Recordando lo que estuvimos hablando, yo les conté que íbamos a trabajar sobre un conjunto de autores que, si bien son herederos de Saussure, reciben de Saussure o retoman de Saussure, digamos, sus principales planteos teóricos y tienen una impronta estructuralista. Son autores que con sus matices y con sus diferencias comparten una preocupación en común, y es que justamente lo que tratan de hacer es de retomar esas categorías de Saussure, pero para aplicarlas al estudio, no ya de la lengua, digamos, como sistema de signos, sino que quieren ocuparse del estudio de los enunciados o los discursos a través de los cuales nos comunicamos. Y además, en el caso de Barthes, también justamente para estudiar otros sistemas de signos que no necesariamente son verbales. La clase anterior estuvimos trabajando con el concepto de Jacobson de funciones del lenguaje o intencionalidades comunicativas, y también con el esquema, con el modelo, digamos, que propone Catherine Kerbrat-Orecchioni a partir de criticar justamente el concepto de funciones del lenguaje. Si mal no recuerdo, me habían quedado algunos ejemplos por mencionar, mencioné 2 y les dije que otros 4 trataran de hacerlos ustedes y que la idea era retomarlos hoy, así luego continuamos con el tema que nos compete, que es el de enunciación. Así que vamos por parte. Terminamos de ver esos ejemplos que quedaron pendientes de la clase anterior y luego ya sí nos metemos en el tema que nos compete esta semana. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Y vamos a ir al PowerPoint que estuvimos viendo la semana anterior, ¿sí? Donde estaban justamente los ejemplos para que ustedes pudieran aplicar los conceptos de competencias comunicacionales y de funciones del lenguaje. Recuerdo que en este caso, en estos ejemplos, el de Danet, hasta dónde llegarías por algo dulce, como en el segundo ejemplo, hay mucho viento, ¿puedes escucharme? No oigo nada. Los habíamos visto, les había dicho que desde el punto de vista de las funciones del lenguaje, digamos, en el primer caso lo que predomina es la función justamente conativa, podríamos decir, ¿no? Porque la pregunta lo que está apuntando es hasta dónde vos, le está hablando a un vos, a un tú, que es el receptor de esa publicidad, y está poniendo el énfasis justamente en dirigir el discurso a ese receptor. Por lo tanto, lo que predomina, se podría decir, es la función conativa. En el segundo caso, habíamos dicho que la que predomina es la función fática, porque lo que se está chequeando es justamente el contacto, que la otra persona esté escuchando lo que la señora está diciendo. Yo les había dicho en la clase anterior que para Jacobson las funciones del lenguaje pueden estar todas presentes en un texto. El tema es ver cómo se organizan jerárquicamente y cuál es la que más sobresale, ¿sí? Porque ustedes en el segundo ejemplo podrían decirme, bueno, pero en el caso de la señora también hay una función conativa porque se está dirigiendo a su receptor, digamos. Sí, claro que está, digamos, pero la que predomina es la fática, porque con la pregunta que está haciendo, la señora lo que quiere es chequear que la otra persona efectivamente pueda escucharla. Luego había otros ejemplos, básicamente el de Movistar y el cartel de Pare. En el caso de Movistar, compartida la vida es más bella, es un tipo de publicidad justamente en la cual hay un eslogan, una frase escrita que digamos, en cuya frase, digamos, podríamos decir lo que predomina es la función poética, porque se está jugando con la estética del mensaje, con crear una frase publicitaria escrita que sea, digamos, amigable, que sea amena de leer, que sea fácil de recordar también, porque digo, en el campo de la publicidad se trabaja mucho con frases escritas, digamos que con el eslogan, lo que conocemos como eslogan, que peguen, digamos, y que queden dando vuelta, por decirlo muy vulgarmente, en la mente de los receptores, ¿no es cierto? Así que podríamos decir que este es un caso en el cual, digamos, la función poética es la que predomina. En el caso del cartel de Pare, uno podría decir que es una señal de tránsito que está indicando una acción a un receptor sin dudas. Desde ese lugar ustedes podrían decir que es conativa porque se está dirigiendo concretamente a un receptor de ese cartel, y es cierto, pero también es cierto que hay una fuerte presencia de la función referencial, porque ese cartel está haciendo referencia a que en ese contexto, en ese espacio, no se puede seguir circulando, sino que hay que frenar. Entonces, en ese caso, básicamente lo que está predominando es la función referencial. Acuérdense que la función referencial hace referencia al contexto, ¿de acuerdo? Y básicamente a la situación de comunicación y da información sobre ese contexto, ¿sí? Entonces, digamos que desde este punto de vista, lo que podríamos decir, ¿sí? Es que en esta fotografía lo que predomina es básicamente la función referencial.
Luego, en los últimos dos ejemplos, ¿qué significa semiología? Acá nos encontramos con un claro ejemplo de función metalingüística porque se está utilizando el lenguaje para explicar el propio lenguaje. Básicamente, a partir de una interrogación, de una pregunta, se quiere conocer el significado de una palabra, que en este caso es semiología. Y luego hay otra frase, hay otro enunciado que es me gusta el verano, en donde lo que, digamos, predomina es el punto de vista de quien es el emisor o emisora de esa frase. En ese caso lo que predomina es la función expresiva o emotiva también, como se le llama. Acuérdense que cuando lo que predomina en un enunciado es el punto de vista de quien lo escribe, ahí lo que predomina es la función justamente expresiva, porque lo que predomina es el punto de vista de quien escribe esa frase. En cada uno de estos casos que estuvimos viendo, más allá de las funciones del lenguaje, si quisiéramos aplicar los conceptos o mejor dicho, las competencias comunicacionales, podríamos decir que en términos generales, para todos los casos, se necesitan el manejo de competencias lingüísticas, esto es conocer el código en el cual están hechos estos mensajes, en qué idioma, por decirlo muy vulgarmente, pero también conocimientos paratextuales o paralingüísticos, ¿no? Como para poder reconocer aquellos elementos no verbales que nos permiten clasificar estos textos. Digo, en el caso de Danet, estamos en un típico caso de ejemplo de publicidad y podemos reconocerla como tal por el diseño que tiene, digamos, por cómo está diagramada y presentada la imagen en relación al texto. Sí, digo, hay ciertas marcas, ciertas características que tiene ese discurso que nos permite reconocerlo como tal. Y esas marcas que nos permiten reconocerlo como tal no necesariamente son marcas verbales, no necesariamente son palabras. Digo, acá tenemos un pote de Danet, tenemos una moto, tenemos avellanas, se habla de Italia y acá vemos la Torre de Pisa, que es representativa justamente de ese país, junto con otros espacios y símbolos que maneja el país, pero digo, la Torre de Pisa es uno de ellos. Luego, en el caso de Movistar pasa lo mismo, tenemos que reconocer que esto es una publicidad, hay una fotografía, hay un eslogan, hay un logo, digamos, hay una marca, digamos, que aparece ahí. En el caso de Pare nos damos cuenta que es una fotografía de una señal de tránsito. Digo, en cada uno de los casos vemos elementos que no necesariamente son verbales y que nos permitan reconocer de qué tipo de discurso estamos hablando. Entonces, más allá de lo lingüístico y de lo paralingüístico, también aparecen otros elementos, como puede ser lo cultural y lo ideológico, que son competencias que en mayor o en menor medida se pueden poner en juego para poder comprender cada uno de los mensajes que vimos. Pero en términos generales, si hay algo que atraviesa todos los ejemplos es el manejo de competencias lingüísticas, paralingüísticas y también culturales. ¿Sí? Culturales para entender qué se nos está publicitando, digamos, qué tipo de prácticas se están llevando a cabo o se nos están intentando vender en cada uno de estos mensajes. Digo, básicamente hay una impronta, digamos, que tiene que ver con lo cultural, con las costumbres, con las prácticas, con los conocimientos que nos permiten justamente poder comprender cada uno de estos mensajes que estuvimos viendo. Bien, aclarada esta cuestión, paso entonces ahora el cronograma. Básicamente para esta semana nos toca ver la enunciación del discurso y las páginas que hay que leer del manual son, digamos, las páginas asignadas que hay que leer van desde la 91, ¿sí? Que es donde empieza la cuestión de justamente la enunciación, hasta la página. A ver, vamos a chequearlo mientras se los estoy diciendo, 98 inclusive, parte de la 98 inclusive, después empieza el tema de la pragmática lingüística que lo vamos a ver la semana que viene. Así que esta semana vamos a trabajar sobre el aparato formal de la enunciación, ¿sí? Que es justamente una teoría que desarrolla Emile Benveniste, autor que vengo mencionando desde las clases anteriores, y básicamente lo que propone Benveniste es justamente una serie de, podríamos decir, discursos, construye, por decirlo de alguna manera, o provee, por decirlo de alguna manera, de una serie de categorías y de recursos que le permiten al analista hacer un análisis del discurso, ¿sí? Y básicamente reconstruir cuáles son las intencionalidades, ¿sí?, que ese discurso encierra y qué es lo que quería transmitir. Pero ahora ya vamos a llegar puntualmente a eso, ¿sí? Básicamente lo que es interesante de rescatar de Benveniste es que justamente lo que propone es un abordaje teórico-metodológico para poder reconstruir los sentidos, ¿sí?,
que se originan en una enunciación, que ahora vamos a ver qué es la enunciación, ¿sí? Y para poder reconstruir los sentidos que se originan en una enunciación, él parte del enunciado, que ahora vamos a ver también qué es el enunciado. Pero acuérdense, Benveniste lo que hace es proponer un abordaje teórico-metodológico para poder reconstruir los sentidos que dan lugar a una enunciación, y para poder reconstruir los sentidos que dan lugar a una enunciación, él parte del enunciado y del análisis del enunciado, ¿sí? Bien, hecha esta presentación, ahora sí vamos a ir al PowerPoint que corresponde a la enunciación y vamos a ir, digamos, de a poco. Básicamente, y como lo vengo diciendo desde encuentros anteriores, ¿sí? La comunicación es un proceso complejo, ¿sí? Que no necesariamente se puede reducir al esquema de emisor, mensaje y receptor. Es mucho más complejo, ¿sí? Porque el intercambio comunicativo, los actos de comunicación, no solo implican, digamos, la transmisión de datos o de información de forma ordenada. En la comunicación, o mejor dicho, todo discurso se construye para comunicar algo, ¿sí? Encierran una intencionalidad, encierran un sentido. Y básicamente esos sentidos que encierran los discursos, en primer lugar, no son tan visibles como se cree, y en segundo lugar, y esto es una problemática que después vamos a abordar con mayor profundidad en la tercera unidad, digamos, no siempre los discursos son interpretados como el enunciador pretendía, con lo cual ahí tenemos un tema acerca de que la comunicación no es lineal, ¿sí? Así que, básicamente, más allá de esta introducción que yo les hago, ¿sí? Podríamos decir que todo discurso es construido para comunicar algo, ¿sí? Y básicamente, cada vez que nos comunicamos, no solo transmitimos información, ¿sí? No solo decimos cosas o no solo transmitimos significados, ¿sí? A través de una frase, sino que también, más allá de transmitir información, de transmitir contenidos en una frase, lo que hacemos es dar datos, dar información sobre los interlocutores y sobre la situación de enunciación en la que estos se encuentran. ¿Y cómo se explica esto? Miren, yo en este momento estoy grabando una clase, ¿sí? En esta clase yo estoy intentando explicarles a ustedes, digamos, este abordaje teórico-metodológico que propone Benveniste y que llama enunciación o teoría de la enunciación. Bien. Esa es la información, el contenido que yo trato de transmitirles. Pero no solo les estoy transmitiendo o intentando transmitir qué es la enunciación, sino que además en mi comunicación, en mi discurso, hay otros datos que quien me escucha puede inferir y que tienen que ver con que yo también estoy dando lugar a que, digamos, se pueda reconstruir quién soy yo y a quién le estoy hablando. Digo, mientras yo grabo esta clase, me posiciono en un lugar de rol docente, de profesora, que se supone sabe, conoce del tema e intenta explicarle a personas, sus estudiantes, que no conocen del tema, ¿sí? Digo, esa es la postura que yo estoy adoptando en este discurso implícitamente, pero la estoy adoptando porque me siento frente a una computadora, me grabo, hago, digamos, armo, por decirlo de alguna manera, discursos con intencionalidad pedagógica para explicar determinados tópicos, conceptos centrales de la materia, y eso me ubica a mí en un lugar de saber respecto de ustedes. Ahora, básicamente, cuando estoy comunicando, por eso les digo, no solo estoy hablando de enunciación, sino que también implícitamente yo estoy asumiendo un lugar de saber, y la situación de enunciación en la cual yo me estoy ubicando es una situación de enunciación pedagógica, ¿sí? O sea, me postulo en el rol de docente que sabe, ¿sí? Frente a sus estudiantes, ¿sí? Que no saben, ¿sí? Y que la profesora como tal asume ese rol de saber, ocupa ese lugar de saber que intenta transmitir una información. Entonces, digo, siempre que comunicamos, no solo transmitimos información, sino que también estamos implícita o explícitamente adoptando nosotros un lugar de enunciadores adentro de ese discurso y colocando a los demás en una determinada situación. A veces esto es explícito, a veces no. Y lo que dice Benveniste es que justamente estos sentidos se pueden reconstruir, ¿sí? Básicamente a partir de determinadas herramientas teórico-metodológicas que él propone y que vamos a explicar. Algo que es interesante es que, digamos, uno puede asumir distintas posturas y distintos roles al interior del discurso dependiendo de la situación de enunciación en la cual se encuentre, ¿sí? Esto es muy importante. Y acá paso al segundo o a la segunda diapositiva. Hay algo que es muy importante de diferenciar en el marco de la teoría de la enunciación.
Y hay, digamos, 4 figuras que ustedes tienen que diferenciar. Por un lado, emisor-receptor no es lo mismo que enunciador-destinatario. Y estas categorías son fundamentales que ustedes las tengan en claro. La idea de emisor y de receptor son justamente categorías que remiten al esquema o circuito de la comunicación que estuvimos viendo clases pasadas, para la cual justamente para ese esquema, digamos, la comunicación es un proceso lineal que implica transmisión de información de manera ordenada. ¿Se acuerdan que yo les conté que era un circuito que proviene del campo de las telecomunicaciones y que está pensado para el intercambio de información entre máquinas? Sí, ahora, cuando se traspola al campo de las ciencias sociales, podríamos decir, y humanidades, este esquema intenta aplicarse a la comunicación humana. Si bien hay ciertos intercambios comunicativos humanos que pueden pensarse desde el esquema o circuito de la comunicación, lo cierto es que no todos esos intercambios pueden ser explicados por el esquema porque son mucho más complejos, y eso ya lo vimos. Pero básicamente, en el marco del esquema de la comunicación, emisor y receptor, cuando se traspola ese esquema al campo de las ciencias sociales, son las personas reales que hablan. El emisor es el que produce un mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje. En el campo de la teoría de la enunciación, esas categorías de emisor y de receptor son reemplazadas por la de enunciador o destinatario. ¿Cuál es la diferencia entre enunciador y emisor, entre destinatario y receptor? La diferencia es que son construcciones textuales. O sea, el emisor y el receptor son personas reales que hablan. Enunciador y destinatario son construcciones textuales. Cuando uno lee un discurso, del interior de ese discurso surge, por decirlo muy brutalmente, una imagen de quien habla y una imagen de a quién se dirige ese discurso. Son construcciones textuales. Y ahora vamos a tratar de ver ejemplos y a ver si esto se entiende. Un mismo emisor, como les anoté ahí, por ejemplo, puede asumir varias posturas enunciativas. Vuelvo a mi caso. Yo me estoy grabando en este momento. Yo soy Paula, persona real que habla, ¿sí? Bien, estoy grabando en este momento una clase. Mientras estoy grabando la clase intentando explicar el tema de enunciación, adopto un determinado rol en mi discurso. ¿Que cuál era? Lo dije antes. Adopto un lugar de saber frente a un auditorio público que son ustedes que no conocen el tema o que yo asumo que no conocen del tema. ¿Sí? Tal vez alguno tenga un poco de conocimiento, tal vez alguno esté recursando la materia y sí tenga conocimiento del tema, pero a priori yo parto de considerar que ustedes no conocen el tema. Ok. Ahí, Paula, persona real, podríamos decir, me suena raro hablar en tercera persona, pero bueno, para que se entienda el ejemplo, yo como persona real, Paula, asumo dentro del discurso una determinada postura. Me posiciono como enunciadora desde un determinado lugar, que es el lugar de saber. Ahora bien, cuando yo termino la clase, que les digo, bueno, espero que estén bien, nos despedimos hasta la próxima y apago la cámara de la computadora, yo, Paula, persona real, dejo de posicionarme desde ese lugar de saber y automáticamente se abre la puerta al lugar en la que estoy acá grabando la clase y aparece alguno de mis hijos preguntándome, bueno, ya está, podemos comer, podemos tomar la merienda, podemos, si es fin de semana, no es justamente hoy fin de semana cuando estoy grabando, pero cuando grabo durante el fin de semana alguna de las clases, alguno de mis hijos que se me acerca y me dice, bueno, ¿podemos salir a dar una vuelta? ¿Ya terminaste? Bueno, ahí mi rol dentro de los discursos que prosiguen, digamos, en esta conversación ya no es el de una persona que se posiciona desde un lugar de saber, sino que ya me convierto en el rol de madre, en ese caso de esposa, o si hablo por teléfono con una amiga de amiga, digo, fíjense cómo una misma persona puede asumir varias posturas enunciativas. Y esas distintas posturas enunciativas que asumimos en los distintos discursos que construimos, ¿sí? Son construcciones textuales. Nosotros construimos una imagen de nosotros mismos, eso se llama etos, digamos, se construye una imagen de nosotros mismos adentro de los discursos que son construcciones textuales. Desde el punto de vista del emisor, un mismo emisor puede asumir distintas posturas enunciativas dependiendo de la situación en la que se encuentre y del tipo de discurso que esté dando. Por el otro lado, el destinatario, que vendría a ser la construcción teórica del texto, se refiere a quién está dirigido un texto, ¿sí? Y básicamente todo texto se refiere siempre, o mejor dicho, define, para ser más correcta de antemano, a qué público va dirigido, ¿sí? Todo discurso define de antemano a qué público va dirigido. En mi caso en particular, mi destinatario imaginario son los estudiantes.
Mi discurso, lo que yo estoy grabando ahora, está dirigido a los estudiantes de semiología. Ahora bien, esto no necesariamente después va a poder coincidir con el receptor real que escucha esta clase. Supongamos que alguno de ustedes, que son mi destinatario ideal, el estudiante que está anotado en la cátedra Gago de semiología, digamos, se pone a escuchar la clase. Y supongamos que se aburre, se va, deja la clase, digamos, sin pausa y la clase continúa y de repente algún familiar de ustedes se sienta a escuchar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Dudo que eso ocurra, pero bueno, supongamos que eso puede ocurrir, ¿sí? Justamente ahí el receptor ese que se sienta efectivamente a ver la clase no es el destinatario que yo me imaginé de antemano. Entonces digo, el destinatario también es una construcción y tiene que ver con la imagen de receptor, podríamos decir, o con la imagen de lector o con la imagen de público que voy a tener si tengo que dar un discurso oral, digamos, es a quien yo me imagino de antemano que les voy a hablar o que me voy a dirigir. Después, efectivamente, quiénes son los que me escuchan o quiénes son los que me leen es otra historia. Pero enunciador y destinatario son construcciones textuales. Acuérdense, el enunciador es la imagen justamente de emisor, podríamos decir, la imagen de emisor que se construye al interior de un discurso y el destinatario es la imagen, ¿sí?, del receptor al cual se dirige un texto. Fíjense que hablo de imagen de emisor e imagen de receptor, son construcciones. Luego, la idea de emisor y de receptor alude a personas reales y eso ya tiene que ver con el esquema de la comunicación que estuvimos viendo en las clases anteriores. Hechas estas aclaraciones, ahora sí pasamos a la enunciación y el enunciado. Benveniste dice que la enunciación es el acto individual de puesta en práctica del sistema que es la lengua. Dicho básicamente, en este momento yo estoy enunciando. Cada vez que nosotros, de manera individual, utilizamos la lengua para decir algo, estamos enunciando. ¿Sí? La enunciación implica un acto individual de utilización de la lengua, ¿sí? Y básicamente, dicho de una manera muy grosera, podríamos decir que la enunciación tiene que ver con cómo decimos las cosas, ¿sí? Yo les puedo decir, hola, buen día, ¿cómo están? O puedo decir, hola, digo, el contenido es el mismo, estoy saludando. Ahora, el cómo lo enuncio, el cómo lo digo es completamente diferente, desde el punto de vista de la amabilidad, desde el punto de vista de la simpatía. Una cosa es decir, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Y otra cosa es largar un hola seco y de mala gana. Luego, ¿el enunciado qué es? El enunciado es el producto del proceso de enunciación, es lo dicho. Y a ver, básicamente lo que hace Benveniste, o Benveniste, mejor dicho, es tomar como objeto de estudio al enunciado, al producto del proceso de enunciación, a lo dicho, para poder reconstruir el proceso de enunciación. La enunciación es un proceso, el enunciado es el producto. ¿Y cómo lo diferenciamos? Fácil. Básicamente la enunciación, o mejor dicho, de la enunciación no siempre queda un registro, porque la enunciación puede ser oral, puede ser una conversación con otro, ¿sí?, de la cual no queda ni grabación, ni tomamos nota de lo que dijo, ni demás, y la enunciación se pierde. ¿Sí? Pero es un proceso. Acuérdense que la enunciación es un proceso, es la puesta en práctica de la lengua, es el uso de la lengua, es el decir. Cada vez que nosotros nos, digamos, apropiamos de la lengua, estamos enunciando. Puede ser que de esa enunciación queden registros, pueden ser que no. En el caso que sí quede registro de esa enunciación, lo que obtenemos es un producto que se llama enunciado. Cuando ustedes, ahora estamos con clases, digamos, virtuales y no sé cómo se están organizando. Me imagino que por ahí no muy diferente a como lo hacemos cuando estamos en clases, digamos, presencial. Pero bueno, digo, cuando estamos en clase presencial, la mayoría de ustedes viene con el cuaderno, la mayoría, siempre hay alguna excepción. Pero digamos, la mayoría de ustedes viene con el cuaderno, toma nota de lo que se dice en clase y una vez que termina la clase, mi enunciación termina, ¿sí? Y a ustedes les queda un producto de ese proceso de enunciación. ¿Qué es? El enunciado, que es lo que ustedes anotaron en el cuaderno. Les queda lo dicho en clase. Eso dicho en clase que ustedes anotaron es el enunciado. Esto es, la enunciación es lo que yo estoy haciendo ahora, inclusive en esta clase que yo estoy dejando grabada. El enunciado, ¿sí?, básicamente va a ser el producto del que digamos, que les permita a ustedes registrar lo que yo dije. Es más, no los quiero confundir, pero en este momento yo lo estoy grabando en vivo, es enunciación, digamos, estoy enunciando. Una vez que yo tengo el registro, una vez que grabé el video, ya se transforma en un enunciado, porque es un registro de lo que yo estoy diciendo en este momento en vivo, ¿sí? Que ahora cuando trabajemos el tema de los deícticos van a ver qué complicado es el tema de hablar con temporalidades, porque mi temporalidad ahora no es la temporalidad que ustedes van a tener cuando vean este video. Entonces digo, ahí entran a jugar una de las cuestiones que baraja Benveniste y que tienen que ver con los deícticos, que ahora ya paso a explicarles qué es. Pero básicamente,
La enunciación es un proceso, el enunciado es un producto, es un registro de la enunciación. Y Benveniste lo que dice es que justamente la enunciación deja en su producto, deja en el enunciado marcas textuales que nos permiten reconstruir los sentidos de la enunciación y las intencionalidades, ¿sí?, de esa situación de enunciación. Digo, básicamente, si ustedes toman nota y queda en sus cuadernos, digamos, registro de lo que yo dije, ¿sí? Básicamente, si alguien les agarra ese cuaderno, no necesita ser especialista en semiología para darse cuenta que la persona que estuvo dando esa clase, o mejor dicho, la persona de quien ustedes tomaron nota es el profesor de esa clase. Sí, que se supone explicó un conjunto de conceptos que a ustedes les quedaron registrados en su cuaderno. Pero acuérdense, básicamente nosotros cuando nos comunicamos lo hacemos con la intención o con el sentido de comunicar algo específico. Esa enunciación, ese proceso de enunciación, deja marcas en el enunciado. El enunciado es el producto del proceso de enunciación, es lo dicho, ¿sí? Y básicamente a partir de analizar eso dicho, dice Benveniste, es que se puede reconstruir el proceso de enunciación que dio lugar a ese enunciado, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuáles son esas marcas textuales que nos permiten reconstruir la situación de enunciación? Básicamente son 3 tipos de marcas: los deícticos, los subjetivemas y las modalidades. Benveniste dice, ¿sí?, que básicamente una de las primeras marcas que nosotros podemos identificar en los enunciados son los deícticos. Deixis significa mostrar, ¿sí? Y básicamente la deixis, o sea, los deícticos, son elementos que muestran, ¿sí?, la situación de enunciación del enunciado y además dan cuenta, ¿sí?, de quiénes son justamente el enunciador, ¿sí?, de ese discurso, y quién es el destinatario o a quién se dirige. Básicamente, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, sea un texto escrito, o sea una película, una serie, una clase grabada, siempre que nos enfrentamos a un discurso, en ese discurso hay marcas deícticos que nos permiten reconocer quién es el que habla, enunciador, y a quién le habla, destinatario, y de qué modo lo hace. ¿Cómo reconocemos o cuáles son los ejemplos por excelencia de deícticos? En el texto escrito, los pronombres personales: yo, tú, él, nosotros, ¿sí? Básicamente, cuando uno ve en los discursos los pronombres personales como yo, tú, él o la primera persona del plural, nosotros, son deícticos que están indicando, ¿sí?, la imagen del enunciador, la imagen de quien produjo ese discurso, ¿sí? Y cuando aparece el tú, se está dirigiendo a un destinatario concreto. Hay un montón de casos para ver en los medios de comunicación, revistas femeninas, cuando aparecen títulos en algunos artículos o en algunas noticias de estas características. ¿Querés llegar divina al verano? Lee esta nota y entérate cómo hacerlo. Ahí claramente estamos frente a un titular que está interpelando directamente a un tipo de destinatario específico, una mujer: querés llegar divina al verano, ¿sí?, de esta nota y entérate cómo hacer. Y ahí nos encontramos claramente que el tú, el ustedes, aparece muy marcado. De repente, el enunciador o enunciadora de esa nota no aparece tan explicitado, pero sí aparece explicitado a quién se dirige. Básicamente, después vamos a ver un ejemplo con una carta de lector. Pero digo, los deícticos son pronombres personales que nos permiten identificar quién habla y a quién le habla, ¿sí? Y también de qué manera, pero eso lo vamos a ver con los otros recursos. Más allá de los deícticos de persona que nos permiten reconocer el yo y el tú, y aclaro algo, en muchos textos el yo y el tú están implícitos, no están explicitados, no los vemos a simple vista. Sin embargo, cuando leemos un texto, nosotros podemos inferir y darnos cuenta quién es el que habla, qué imagen de enunciador se construye, si es una persona con saber, si es una persona, digamos, con poder, si es una persona común que está expresando su idea. Digo, cuando uno lee un discurso, por más que no aparezca el yo, ¿sí?, básicamente uno puede inferir quién es o qué imagen de enunciador se construye en ese texto que se está leyendo. Y lo mismo pasa con el tú. A veces no aparece explicitado, pero uno puede inferir a qué tipo de persona se está dirigiendo ese discurso. Uno tiene que leerlo, tiene que ver de qué tema trata, cómo lo trata y demás, y eso permite básicamente, bueno, reconocer la imagen de enunciador y la imagen de destinatario. Se dicen que los textos, cuanto más borran estas marcas deícticos, subjetivemas y modalidades, es porque intentan parecer o volverse objetivos, entre comillas. Ahora bien, cuanto más se muestran el yo,
el tú y el resto de las marcas que ahora voy a explicar, se supone que un texto más subjetivo es. Obviamente que esto es lo que se intenta demostrar a través de los discursos, pero tengan en claro que la objetividad no existe porque el punto de vista siempre está. Y de repente, cuanto más lavado está un texto, cuanto menos marcas enunciativas presenta, es de repente por ahí cuanto más ideología o cuanta más intencionalidad comunicativa tiene ese discurso. Por lo tanto, siempre hay que analizar los discursos. Esto es, ¿qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Quién lo dice? ¿A quién? ¿Y de qué manera? ¿Sí? Digo, y a partir de estas marcas que muestra Benveniste, se pueden reconstruir esos sentidos. Los deícticos, más allá de ser justamente de persona, los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, etcétera, también están los de tiempo. Digo, hay verbos, sí, que básicamente, o mejor dicho, los verbos marcan básicamente el pasado, el presente y el futuro de la instancia de enunciación. Cada vez que uno lee un discurso, ese discurso tiene un tiempo que le es propio, se llama diégesis. Esto es, cada vez que uno vuelve a ver una película vieja o cada vez que uno lee un libro viejo, ¿sí? Ese libro, me refiero a viejo que tiene mucho tiempo encima, cada vez que uno vuelve sobre ese texto tiene una temporalidad, un tiempo que le es propio. Y básicamente ese tiempo que construye esa historia y que le es propio, tiene dentro de sí un pasado, un presente y un futuro. Y uno lo puede ver, en el caso del texto escrito, a partir justamente de los tiempos verbales, que indican cuál es el presente de la historia, cuál es el pasado y cuál es el futuro. Y también básicamente hay verbos como ir y venir que indican acción. Más allá de los tiempos o del tiempo, que les aviso ya que el tiempo de la enunciación, el tiempo base de la enunciación es lo que Benveniste llama el presente histórico, justamente, o el presente grado cero. Toda historia, todo texto escrito, por ejemplo, pero también todo texto audiovisual, tiene o contiene dentro de sí un tiempo que le es propio, un tiempo presente que le es propio y que se reactualiza cada vez que volvemos a ver, por ejemplo, una película vieja o volver a leer una novela vieja. Digamos, tiene un tiempo que le es propio, ¿sí? Digamos, y el tiempo base de la enunciación es siempre el presente que es propio a esa historia o a ese texto en cuestión, digamos, que nosotros estemos leyendo. O viendo, porque digo, si bien Benveniste es cierto que está pensando en textos escritos, esta teoría se puede aplicar perfectamente también al audiovisual, con ciertas, obviamente, digamos, con ciertos ajustes que son propios del audiovisual, pero que se pueden aplicar perfectamente. Más allá de los deícticos de tiempo, también están los de lugar. Esto es, por ejemplo, localizaciones espaciales, aquí, acá, allí, allá, ahí, digamos, son palabras que nos muestran, ¿sí?, localizaciones espaciales, o adverbios también, que nos marcan cerca de, lejos de, detrás de, delante de él. Digamos, son todas marcas que muestran lugares, tiempos, personas. Los deícticos son palabras, podríamos decir, marcas textuales, ¿sí?, que nos indican personas, tiempo, lugares. Y obviamente esto varía de acuerdo al texto que estemos analizando. Luego, básicamente, tenemos los subjetivemas, que es un segundo conjunto de marcas que justamente Benveniste señala. ¿Y qué son los subjetivemas? Son adjetivos y sustantivos que sirven para mencionar y para evaluar, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, la fiesta es aburrida, ahí estoy utilizando un adjetivo que me sirve para calificar una situación, un contexto determinado. O la iluminación es excelente, ¿sí? Estamos calificando, estoy usando adjetivos para calificar. Ahora, si yo digo, vivo en una casucha o vivo en una casona, ahí estoy utilizando un sustantivo, ¿sí?, pero que también pone en juego, digamos, elementos valorativos. Si yo digo, vivo en una casucha, el decir que vivo en una casucha les está a ustedes indicando que lo que yo quiero transmitir es que vivo en una casa que no es muy linda. Ahora, si les digo que vivo en un caserón, justamente les estoy indicando lo contrario. Básicamente les estoy indicando que vivo en una casa que, bueno, es linda, es grande, etc. Acuérdense que los sustantivos y los adjetivos no solo sirven para calificar situaciones, digamos, cosas, etcétera, sino que también sirven para poder reconstruir la imagen en la enunciación, que en la enunciación, podríamos decir, se construye del emisor y del receptor. Y nos permite también reconstruir qué relación hay entre enunciador y destinatario. Si yo dije emisor-receptor, no, enunciador-destinatario. Básicamente, si uno lee un texto en el cual aparece una idea de querida mía, ¿sí?, o mi tesoro, o mi corazón, ¿sí?, ahí básicamente la valoración que hay en esa palabra que estoy utilizando, en esa adjetivación, podríamos decir,
lo que se puede inferir o de lo que uno puede darse cuenta es que ese texto, digamos, está dirigido de una persona hacia la otra con cierto grado de confianza, con cierto grado de cariño, digamos, y de cercanía que le permite dirigirse a alguien de esa manera a otra persona, ¿sí? Luego están las modalidades. Las modalidades pueden asumir 3 formas: de enunciado, de enunciación y de mensaje. Básicamente las modalidades son formas del decir, cómo decimos las cosas. Y cuando hablamos de modalidades de enunciado, nos estamos refiriendo al grado de certeza con el que presentamos una información. Si yo les digo, tal vez mañana llueve, no es lo mismo que si les digo mañana llueve. El grado de certeza, de seguridad varía y varía obviamente bastante, porque paso de estar totalmente segura en un caso a no estar tan segura en el otro. La modalidad de enunciado, acuérdense, se vincula con la manera en la que se presenta un contenido en relación con la verdad, con la falsedad, con el grado de seguridad que se presenta. Luego está la modalidad de enunciación. La modalidad de enunciación tiene que ver con la relación que en un texto el enunciador establece con el enunciatario o con el destinatario. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de las modalidades de enunciación o con las modalidades de enunciación, nosotros en un discurso podemos darnos cuenta de qué manera un enunciador le habla a su destinatario. Si le habla de una manera asertiva, esto es afirmando; si le habla de una manera interrogativa, esto es preguntando; o si le habla de una manera apelativa o imperativa, esto es dando órdenes. La modalidad de enunciación tiene que ver con el modo en que el enunciador le habla a su destinatario. Y uno, cuando lee un texto, puede darse cuenta si en ese texto predomina la afirmación, lo asertivo, si predominan las preguntas o si predomina la orden. Digo, cuando uno se enfrenta a un discurso publicitario del estilo llame ya y obtenga la cacerola y de regalo todo el kit de cocina, ahí el llame ya justamente hay un tipo de enunciación o de modalidad de enunciación que es apelativa, me está dando una orden, ¿sí? Justamente me está diciendo llama y te compras el producto. Esas modalidades de enunciación que parecen sonsas y que hasta digamos, pueden dar lugar a la burla, son claramente muy efectivas porque fíjense que si ese tipo de publicidades existe, es porque claramente hay todo un público que compra esos productos y que es susceptible a este tipo de discurso y de modalidad de enunciación apelativa. Y finalmente está la modalidad de mensaje, que se refiere al enunciado, pero que tiene que ver, digamos, lo enfoca el enunciado desde el punto de vista de su organización. Esto quiere decir, la modalidad de mensaje se vincula con cómo se organiza un discurso. Esto es, qué información va a contener, cómo se organiza esa información, qué conectores se utilizan, etcétera. ¿Sí? Básicamente, a partir de estas marcas deícticos, subjetivemas y modalidades, Benveniste dice que a partir de justamente analizar estas marcas en un enunciado, podemos reconstruir el proceso de enunciación que dio lugar justamente a este enunciado. Básicamente, digamos, y en vínculo con este tema que venimos conversando de la enunciación, hay otros conceptos que ya se empiezan a apartar de Benveniste, pero que son muy, digamos, pertinentes de tratar en vínculo con la teoría de la enunciación, es el de polifonía e intertextualidad, ¿sí? Básicamente la polifonía y la intertextualidad son conceptos que nos remiten a Bakhtin, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los géneros discursivos? Y básicamente el tema de la polifonía en el campo, digamos, de la semiología y del discurso y demás, hace referencia a la multiplicidad de voces que irrumpen en un texto. ¿Se acuerdan que Benveniste decía? Justamente cuando nosotros nos comunicamos a partir de enunciados construidos social e históricamente que siempre se vinculan con otros enunciados. Bueno, ahí Bakhtin está haciendo referencia a esta idea de polifonía. Lo voy a decir muy burdamente, pero ningún discurso es original 100%. Todo lo que decimos siempre se vincula con lo que dijeron otros. Por ejemplo, esta clase que yo estoy dando, no la estoy dando porque son ideas que se me ocurren a mí, son ideas que plantearon otros y que yo estoy retomando. Entonces, en mi discurso, en mi clase, hay polifonía, porque no está solamente mi punto de vista, que sin dudas está. También está lo que dijeron estos autores, Benveniste, Bakhtin, Barthes, Saussure. Entonces mi discurso se vuelve polifónico, porque en mi discurso aparecen muchas voces. El término, digamos, polifonía viene del campo de la música. Y básicamente, yo acá les pongo la definición, la polifonía es un conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero forma con los demás un todo armónico.
¿Sí? Básicamente, la polifonía implica la irrupción de una multiplicidad de sonidos en el campo de la música que permite armar una melodía armónica. En el campo del análisis del discurso, podríamos decir que la polifonía tiene que ver con la irrupción de una multiplicidad de voces al interior de un discurso. Y la polifonía se vincula con lo que se llama la intertextualidad. La intertextualidad es la relación entre dos o más textos. Y básicamente, la intertextualidad genera como consecuencia, o podríamos decir el efecto de la intertextualidad, es la polifonía. ¿Sí? Es la irrupción de una multiplicidad de voces al interior de un discurso. Ahora bien, básicamente, esta intertextualidad, esta relación entre dos o más textos, ¿cómo se da? Se da, básicamente, no es la única manera, ¿sí? Pero digamos que la forma por excelencia digamos, se logra intertextualidad a partir de lo que se llama el discurso referido. ¿Y qué es el discurso referido? Son las citas. Cuando hacemos citas directas, indirectas, esto es, cuando tomamos lo que dice otro autor y lo explicamos con nuestras propias palabras, o por ejemplo, cuando uno lee un libro y al comienzo de ese libro hay un epígrafe, lo que se llama cita epígrafe, que es un breve texto tomado generalmente de algún autor representativo para el tema que trata ese libro, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es poner en relación dos o más textos. A partir del discurso referido de la utilización de las citas, ¿sí? Es que aparece la intertextualidad. Esto es la relación entre dos o más textos y se genera polifonía. Básicamente las citas, esto lo tienen explicado con más detalle en el material que les toca leer y espero que le presten atención porque es un tema muy interesante que yo solamente ahora menciono, ¿sí? Pero que merece mucha más atención. Y es que la utilización de las citas o del discurso referido, que básicamente el discurso referido es esto, son mecanismos discursivos que nosotros utilizamos para poder incorporar en nuestro propio discurso lo que han dicho otros o el discurso de otros, ¿sí? Y básicamente las citas tienen o cumplen con distintas funciones. En primer lugar, funcionan como voz o fuente autorizada. Cuando uno escribe un texto, lo que se les pide, y sobre todo es una de las competencias que más se les va a exigir, digamos, en su vida, en su paso por la universidad, es que tengan la capacidad de fundamentar lo que dicen, anclándose en estudios previos, en fuentes autorizadas. La cita, ya sea directa o indirecta, directa es, para que ustedes se acuerden, cuando citamos entre comillas, literal lo que dice otra persona en nuestro discurso. Lo hacemos de manera indirecta o por paráfrasis cuando retomamos lo que dice esa otra persona, pero lo explicamos con nuestras propias palabras. Y la cita es epígrafe, acuérdense, cuando comienza un libro, muchas veces ustedes se van a encontrar con una suerte de cita sacada de algún autor específico que tenga que ver con la temática de ese libro y, digamos, también funciona ya no como voz autorizada, sino como orientación del discurso. Digo, generalmente cuando uno lee un libro y se encuentra con una cita epígrafe antes de leer el libro, con una cita que aparece tomada de algún autor, eso nos da también, por decirlo de alguna manera, pistas acerca de la orientación que va a tener el discurso ideológica. Digo, si yo leo, no sé, abro un texto de sociología y veo que el epígrafe o la cita epígrafe es de Marx y probablemente me vaya a indicar sí qué orientación va a tener el discurso. ¿Qué guarda? Puede ser que sea un libro de sociología marxista, pero puede ser un libro que justamente critique al marxismo. Por eso hay que siempre ponerlo en contexto. Pero digo, las citas sirven para orientar el discurso, sirven como voz autorizada, como fuente autorizada, y también las citas se utilizan como cita boomerang. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo retomo lo que dijo otro para utilizarlo en su contra. ¿Sí? Digo, esto es típico en los debates, en el discurso polémico, cuando dos personas están discutiendo, una retoma lo que dijo la otra para tirárselo en su contra. ¿Sí? Acuérdense que esto del discurso referido es el mecanismo por excelencia que permite generar intertextualidad y a su vez esto es lo que permite justamente que podamos entender qué es la polifonía, cómo aparecen una multiplicidad de voces al interior de nuestro propio discurso o al interior de un discurso. Ahora bien, el tema de la transtextualidad. La transtextualidad es un concepto ideado por un lingüista que se llamaba Gerard Genette. Básicamente, Genette lo que plantea es que la intertextualidad, ¿sí?, no es la única forma de relación que pueden establecer los textos entre sí, ¿sí?, sino que los textos pueden vincularse de varias maneras. Esto es, la idea de intertextualidad hace referencia a que dos textos se vinculan entre sí a partir justamente de, digamos, la cita. Cuando uno hace una cita, ya sea directa o indirecta, se produce intertextualidad. Pero Genette dice, hay otras formas que tienen los textos de relacionarse, que son estas. La intertextualidad es una de ellas.
¿sí? O sea, transtextualidad o con el concepto de transtextualidad, lo que Genet hace es dar cuenta de las distintas maneras que tienen los textos de relacionarse entre sí. Una de ellas es la intertextualidad. La intertextualidad, propiamente dicha, es la relación entre dos textos. Y el ejemplo por excelencia es la cita, que era lo que veíamos recién. Pero también, dice Genet, los textos se pueden relacionar a partir de lo que se denomina paratextualidad. ¿Y qué es la paratextualidad? Es la relación de un texto con su paratexto. ¿Y qué es el paratexto? Es todo lo que rodea un texto, los títulos, los subtítulos, la portada, la contratapa, las solapas en el caso de los libros. Todos esos elementos paratextuales nos sirven a nosotros para poder justamente hacer una suerte de prelectura, si se quiere, y de precomprensión, podríamos decir, inventando el término, del texto. Y básicamente, esto no sé si debería decirlo, pero cuando uno no está con mucho tiempo para leer y ya tiene cierto ejercicio en la vida universitaria y cierta experiencia, la lectura de los paratextos nos salvan muchísimo, porque si uno lee el título, los subtítulos, la contratapa, en el caso de ser un libro, o la solapa con los datos del autor y demás, o el índice, que también funciona justamente como un elemento paratextual, son todos elementos que nos permiten reconocer de qué tipo de texto estamos hablando, ¿sí? Y básicamente de qué tópicos o temas se va a ocupar ese texto. Obviamente que todo esto requiere de competencias comunicativas, como les decía antes, lingüísticas, paralingüísticas, culturales, ideológicas y demás. Fíjense cómo los conceptos empiezan a relacionarse, ¿sí? Obviamente la relación la estoy estableciendo yo, pero fíjense que hay una tendencia en estos autores que nos permiten justamente ponerlos en relación a partir de que cada uno desde su perspectiva y en distintos momentos, digamos, no necesariamente en el mismo momento, sino en distintos momentos, se van preocupando por tópicos, por problemáticas que justamente confluyen en esta idea de que el discurso es complejo, merece análisis, no son justamente los discursos transparentes como puede prever el esquema de la comunicación, ni mucho menos que justamente la comunicación sea transparente porque no lo es un proceso complejo. Bien, entonces, intertextualidad, paratextualidad. Tercer tipo de relación, la metatextualidad. Y es la relación de comentario, dice Genet, que une un texto al otro. ¿Vieron cuando uno quiere ir al teatro o quiere ir al cine y lee las críticas de cine o la crítica de una obra de teatro? Eso se llama metatextualidad, porque un texto comenta al otro. Hay una relación de comentario. Otra forma de relación es la hipertextualidad, y es la relación de un texto con otro a partir del cual deriva por transformación o por imitación o por parodia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un resumen o cuando nosotros hacemos una traducción, hay justamente hipertextualidad. Un texto se deriva del otro, pero por transformación. Digo, cuando uno hace un resumen, ¿qué es lo que hace? Achica, por decirlo muy brutalmente, achica, reduce un texto original a conceptos centrales o inclusive lo puede transformar en un gran cuadro o en una gran red conceptual. Ahí hay una transformación, esa red conceptual, ese cuadro, ese resumen, surge o se deriva de otro texto, justamente, y ese texto original se ve transformado porque se convierte en otra cosa. ¿Sí? De ser texto pasa a ser una red conceptual, por ejemplo. O puede pasar con el tema de las parodias. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el programa de Tinelli cuando en su momento se hacía El Gran Cuñado, ¿sí? Que era un reality show que parodiaba al Gran Hermano, que se transmitía por Telefe, con la particularidad de que ellos lo hacían el Gran Cuñado de políticos. Entonces, lo que ahí había también es hipertextualidad, una relación, o mejor dicho, un texto se deriva del otro, pero se transforma. Y en este caso se le suma el ingrediente de la parodia. Y finalmente la arquitextualidad. ¿Qué es la arquitextualidad? Es la relación de un texto con las categorías generales a las que pertenece. Dicho muy brutalmente, la arquitextualidad, y forzando los conceptos, se relaciona con el concepto de géneros discursivos. La arquitextualidad es justamente la relación que un texto mantiene con los demás a partir de presentar características similares. Si yo les digo series televisivas, esas series televisivas, la arquitextualidad aparece porque a un conjunto de series las puedo reconocer como series televisivas a partir de ciertas características que presentan en común y que me permiten clasificarlas como textos pertenecientes a un mismo género, a un mismo rubro, podríamos decir, o a una misma categoría, que no me salía la palabra. ¿Sí? Bien, acuérdense que Genet con estos conceptos lo que trata de mostrar es justamente cómo los textos pueden relacionarse entre sí, no solo a través de la cita, sino a través de la relación del texto con lo que lo rodea, a través de una relación de comentario, un texto se relaciona con otro por derivar de una manera transformada, o se relaciona un texto con los demás por pertenecer a una misma categoría, etc.
Finalmente, vamos a ver un ejemplo muy cortito y después les voy a dejar un ejemplo para que ustedes piensen en sus casas. Aclaración. El ejemplo que sigue a continuación, ¿sí? Ahí vuelvo, se me fue la diapositiva. El ejemplo que sigue a continuación, no este, sino el que sigue, no lo tienen que entregar. Es un trabajo para que ustedes piensen las categorías que estuvimos trabajando y que intenten ustedes tratar de aplicarlas a ver si les sale. Y acá les dejo un ejemplo. Esto que tenemos acá es una carta, ¿sí? Una carta muy breve, que escriben, lo podemos ver acá, a partir de estas firmas, Ana y Pedro, son los enunciadores. Y se dirige a una queridísima amiga. La estamos pasando muy bien y te mandamos un beso enorme. Sin embargo, yo estoy un poco triste. La casita es muy linda, pero un poco alejada del ruido de la ciudad. Pórtate bien y trabaja mucho. Espero encontrar todo terminado para cuando llegue. Te queremos mucho. Una carta, ¿sí? Donde Ana y Pedro le escriben una carta a alguien particular, que quién es, una amiga, y no es cualquier amiga, es una queridísima amiga. Entonces, a ver, ¿cómo se puede analizar esta breve carta a partir de lo que estuvimos hablando recién sobre teoría de la enunciación? Acá les dejo en este ejemplo que ya parece resuelto, ¿sí? Por ejemplo, queridísima. Queridísima es un término que implica la valoración afectiva del destinatario. Esto es, básicamente, Ana y Pedro quieren mucho a esa amiga femenina a la cual se están dirigiendo. Y obviamente marcan también cierta relación de cercanía y de confianza porque hay una relación afectiva, hay una valoración afectiva en ese término. Luego, estamos, ¿sí? El enunciador es plural, ahí aparece el nosotros, podríamos decir, se trata de un enunciador plural, Ana y Pedro. Luego, la relación de enunciador y destinatario es de confianza porque hay tuteo. Beso, de nuevo, un sustantivo con valoración afectiva. Todas estas palabras nos van indicando que entre Ana y Pedro y esta queridísima amiga hay una relación cercana, de confianza y de cariño. Casita, aparece un sustantivo que indica una valoración. Ana y Pedro están en una casita chiquita, linda, o sea, hay una valoración positiva de esa casa. Ruido, ¿sí? Básicamente el tema del ruido también es un sustantivo que indica una valoración. ¿Estamos? Digo, básicamente lo que están diciendo es que están alejados del ruido de la ciudad, que en este caso, ¿sí? Pareciera que lo están extrañando, porque el ruido aparece como algo bueno para Ana y Pedro, digamos, ¿no? Es como que lo extrañan, están un poco alejados del ruido. La casita es muy linda, pero estamos alejados un poco del ruido de la ciudad, como que pareciera que lo extrañan. Luego, portate, trabaja, indica órdenes. Se trata de un enunciador con poder sobre el destinatario. A ver, acá obviamente está un poco exagerado este análisis, pero podríamos decir que el portate bien y trabaja indican una orden, pero también marcan cierta relación de confianza entre Ana, Pedro y esta queridísima amiga. Y el queremos, de nuevo, aparece el enunciador plural. Fíjense que en este caso nosotros tenemos bien marcados enunciadores, Ana, Pedro, y destinataria, que en este caso es una amiga. No sabemos el nombre, pero es una queridísima amiga. En función de las palabras que estuvimos marcando, subjetivemas, lo que vemos es que básicamente entre Ana, Pedro y esta queridísima amiga hay una relación de cercanía, de confianza y de cariño, ¿sí? Y básicamente en lo que hace la modalidad de enunciación, que era esta que tenía que ver si, digamos, el enunciador le hablaba al destinatario dando órdenes, afirmando o preguntando, podemos ver que predomina la afirmación, la aserción, y en algún momento aparece este sesgo de orden del estilo, pórtate bien, digamos, trabaja mucho y espero encontrar todo terminado para cuando llegue. Pero claramente se trata de una carta, digamos, podríamos decir, escrita con cierta simpleza, con cierta cercanía entre enunciadores y destinatario, y donde básicamente hay una modalidad, digamos, sí, asertiva, afirmativa, con cierta parte que se vuelve un poco imperativa, pero justamente imperativa también por el cierto grado de cercanía que hay entre Ana, Pedro y esta queridísima amiga. Luego, ¿qué les dejo para hacer yo a ustedes? Les dejo estas consignas. Básicamente, a continuación, ustedes se van a encontrar con una carta de lector. ¿Saben qué son las cartas de lectores? Son cartas que los lectores de un diario, de una revista, mandan al diario y a la revista, ya sea para quejarse por algo que ese medio publicó y no les gustó, entonces el lector hace un descargo y se queja acerca de por qué no le gustó lo que publicó el medio, pero también, sí, la carta de lector puede servir para que el lector exprese su punto de vista sobre una temática determinada y quiera que el diario se la publique para que tenga difusión, ¿sí? Básicamente la idea es que la carta de lector que les dejo, que ahora les muestro cuál es,
Ustedes la lean y luego de leerla identifiquen pronombres y adjetivos o sustantivos que califiquen al enunciador, esto es, a quien habla. Luego que identifiquen pronombres y adjetivos o sustantivos que califiquen al destinatario. A ver, cuando me refiero a sustantivos y adjetivos que califiquen a un enunciador, si yo escribo una carta y firmo doctora María Paula Gago, ahí aparece justamente, digamos, no solo aparece mi nombre, por decirlo de alguna manera, sino que también me estoy calificando como doctora, ¿se entiende? Como doctorada en algo. Estoy dando cuenta de mis estudios, de mi grado de instrucción, por decirlo de alguna manera. A eso se refiere cuando hablamos de subjetivemas que aparecen calificando, ¿sí? En el caso del destinatario es lo mismo. Fíjense si hay adjetivos o sustantivos que lo califiquen. En el ejemplo anterior, en este queridísima amiga, ahí veíamos que aparece justamente un subjetivema que da cuenta de una relación de cariño con esa amiga a la que le escribían Ana y Pedro. Puede pasar que ustedes no los identifiquen y que no estén, pero fíjense porque en las cartas, en este caso de lectores, aparecen bien identificados el enunciador y el destinatario. Y luego, identificar la modalidad de enunciación. Fíjense si lo que predomina es la aserción, esto es la afirmación, la interrogación o la orden. La carta de lector es esta. Es muy cortita. Es una carta publicada en el diario La Nación el 28 de septiembre de 2010. Está firmada, se dirige a alguien concreto y habla sobre la lengua, ¿sí? Y sobre el uso que se hace de la lengua, o podríamos decir la degradación, dice esta persona que escribe la carta, a la que está siendo sometido el castellano. Yo les invito a que lean esta carta y a que intenten justamente identificar la imagen del enunciador, esto es quién la escribe, cómo se autocalifica, que traten de ver quién es el destinatario de esta carta, esto es a quién la escribe y de qué manera lo califica, y básicamente cuál es la modalidad de enunciación que predomina, si la orden, si la afirmación, si se es seguro o no la manera en la cual se presenta esa información, ¿sí? Digo, son ejemplos cortitos para que ustedes puedan ver que estos conceptos que estuvimos viendo se pueden aplicar. Acá claramente me centro en enunciador, destinatario y modalidad de enunciación. Luego, con este mismo ejemplo, en las próximas clases, podemos trabajar el tema de la transtextualidad, de la modalidad de enunciado, de la modalidad de mensaje, pero digo, ahora preferí concentrarlo en estos tres aspectos para que ustedes puedan justamente identificar enunciador, destinatario y modalidad de enunciación. Bien, como les digo, la idea es que ustedes no están obligados a hacer esta actividad, sino que simplemente es un ejemplo, o sea, no están obligados a hacer esta actividad en el sentido de tener que nos la tienen que mandar, no la tienen que mandar. Es un ejercicio para que ustedes pongan en práctica todos estos conceptos que estuvimos trabajando y por supuesto cualquier duda que tengan nos pueden escribir y la próxima clase, cuando cerremos unidad 2, voy a hacer referencia a esta carta y voy a de alguna manera dar las respuestas posibles, ¿sí?, a estas consignas que les presenté. Bueno, espero que se encuentren bien, nos volvemos a encontrar entonces el próximo martes, acuérdense que voy a dejar una clase grabada, nos vemos.